Doctor Álvaro, muy feliz el día de hoy, tal como usted se le nota la importancia de este evento. La biometría es un recurso de carácter técnico relacionado con una característica del ser humano que lo individualiza. Resumiendo eso, para no entrar en mayores detalles, en Colombia la biometría que se implementa en usos relacionados con servicios públicos como los que prestan todas las notarías en Colombia, se instaura el día de hoy. O sea, fecha es histórica para Colombia porque significa un paso más en la incorporación de un elemento de seguridad a un servicio público para ponerlo a disposición de todos los colombianos. Hemos hecho esfuerzos mutuos muy grandes, se ha trabajado. El doctor Rojas ya estaba algo exhausto porque eran casi 3 años de trabajo, pero pues había que conciliar los aspectos técnicos con los aspectos de seguridad y con la logística necesaria para poder poner a funcionar la biometría. Yo quiero simplemente decir algo muy breve antes de pasar a la prueba relacionado particularmente con la registraduría y luego la vinculación de la registraduría al proyecto de biometría. En Colombia es posible que muchos digan que hay muchas entidades con bases de datos con información biométrica y biográfica de los colombianos robustas. Por ejemplo, las grandes superficies tienen bases de datos de los colombianos. El sistema financiero tiene bases de datos de los colombianos. El mismo sistema notarial colombiano tiene bases de datos de los colombianos. Pero hay algo que es muy particular a Colombia, casi que único en el continente, pero en un proceso de alguna manera de emulación, claro, con sus propias características por otros países como Venezuela, Panamá, etcétera. Y es que en Colombia el registro civil, la identificación y la responsabilidad de organizar las elecciones nace en una sola entidad, en una única entidad. Ya lleva más de 65 años la Registraduría Nacional del Estado Civil siendo la responsable de registro civil, que es la base de toda la identificación, los notarios eso lo tienen muy claro, de la identificación y de la organización de las elecciones. Significa eso que en el continente por ahora es la única institución en un país que tiene todos los datos de identificación de todos los colombianos. O sea, esa es la gran diferencia y esa es la fortaleza de la registraduría que fue descubierta de alguna manera por el gobierno y por el legislador, y por eso es que se decide establecer como regla en Colombia que la base de datos de identificación de la registraduría se convierte en la única referente de identificación para las entidades públicas en Colombia y para los particulares que cumplen funciones públicas. Y esa es la razón por la que, para poder implementar la biometría en las notarías en Colombia, pues se tenían que juntar la registraduría con los notarios a través de su organización, que es la Unión Colegiada de Notarios. Digamos que ¿qué va a permitir o qué son las ventajas para Colombia que la información de identificación de los colombianos esté en una sola entidad? Ventajas enormes. Por ejemplo, voy a poner solo pocos ejemplos. Para el sector de la seguridad social, la validación con base en este postulado legal de la identidad de una persona con la base de datos de la registraduría permite, por ejemplo, que no se paguen pensiones de jubilación a personas muertas, dado que es la única entidad que lleva la identificación y los datos relacionados con esa persona para validarla que sí es la misma. Entonces, como la registraduría lleva la identificación, cuando una persona fallece, siendo también la responsable del registro civil, automáticamente afecta la identificación y, por ejemplo, la cédula de ciudadanía pierde validez y las entidades responsables del pago de pensiones les basta verificar la vigencia de la cédula para decidir si la pagan sí o no. Igual sucede con el sistema de seguridad social en salud, igual sucede con los programas sociales del Estado, o sea, todo el sistema de programas sociales del Estado en Colombia hoy día
está verificando antes de pagar subsidios, por ejemplo, a las personas, que las personas estén vivas, que su cédula esté vigente, con la base de datos de la registraduría. Entonces, lo que ustedes van a ver hoy es una conexión técnica de la Unión Colegiada de Notarios con todos sus notarios a través de un aliado tecnológico que ya fue mencionado, que es Certicámara ID3, una firma francesa, que les permite conectarse con la registraduría a una base de datos, que es la base de datos de identificación, donde están, digamos que, los elementos característicos biométricos de los colombianos, pero es una base de datos protegida, no van a la base de datos principal, sino a una base de datos replicada que se actualiza de manera permanente y de la cual se hace una segunda réplica, que es la que se instaló en el servidor de la Unión Colegiada de Notarios a través de su aliado tecnológico. Hoy vamos a hacer una demostración que prueba que la validación biométrica puede hacerse en fracciones de segundo, como lo dijo el doctor Álvaro Rojas, menos de un segundo. Pero la validación biométrica en fracciones de segundos depende de las condiciones tecnológicas que tenga cada usuario. Si una notaría no tiene internet con banda ancha, pues no espere hacer la validación biométrica en fracciones de segundo. Entonces es muy importante que cuando ustedes digan esto no sirve, lo primero, porque en el primer año seguramente se van a presentar ciertas situaciones y dificultades que tendremos que ir ajustando. Cuando un notario de pronto tenga problemas en su notaría para hacer la validación y diga esto no sirve, la primera pregunta que tiene que hacerse es: ¿los recursos de que yo dispongo para hacer la validación biométrica sí son idóneos? O sea, tengo un computador con buena memoria RAM, ya sé que se lo dieron, entonces lo doy por descartado. Tengo una buena banda ancha de internet para poder hacerlo. Si la respuesta es sí, entonces le va a rendir. Si la respuesta es más o menos, regular o malo, pues entonces los tiempos de validación irán variando. No sería justificación para una notaría con un alto volumen de transacciones que tenga malas condiciones técnicas, ¿no? Porque bueno, donde no hay cola, diría, el que está en turno y es el único, solo hay uno detrás de él, puede volver esto, que puede ser un segundo, medio minuto, ¿no? Pero en una notaría con una cola de 100 no se puede volver medio minuto. O sea, tendrá que ser en el estándar que vamos a mostrar hoy o muy cercano. Entonces, de verdad, doctor Álvaro, muchísimas gracias por liderar este proyecto. Muy importante para los colombianos avanzar en términos de seguridad en sus transacciones de la vida civil. La biometría ya la estamos utilizando con las fuerzas militares de Colombia, con la Fiscalía, pero digamos que frente a esto que se instaura el día de hoy era residual, porque la presencia de las notarías en Colombia y las transacciones tienen que ver con el día a día, con el cotidiano de los colombianos. Así que muy feliz, un enorme abrazo y un enorme aplauso para quien los ha representado y liderado en este proceso, el doctor Álvaro. Muchas gracias. Y ya estuvo aquí el doctor Carlos Ariel, lo que he expresado recogen mucho el gozo que él tiene porque esto se ponga en marcha y tal vez él está más contento que yo en el día de hoy. Bueno, yo soy el responsable del área, pero él es el jefe de la entidad, así que muchísimas gracias. Es tal cual como si yo fuese a pasar a la firma de la escritura después de todo, a autenticar un poder que estoy otorgando, a autenticar un documento. En eso consiste lo que vamos a hacer en este momento. Ok, perfecto, doctor. Vamos a iniciar una diligencia de reconocimiento de firma. Correcto. En uno de los elementos que tenemos es la pantalla Wacom, una pantalla donde el ciudadano va a seguir todo el proceso de identificación biométrica. Aquí él va a interactuar con el sistema, doctor, donde va a aceptar la diligencia que va a suceder en este momento. Entonces, para aceptar solo le doy un puntico sobre aceptar, un golpecito. Correcto. Ahora vamos a pasar la parte del tratamiento de sus datos personales. Para Entonces, que por favor los digo autorice. que sí autorizo que mis datos personales sean tratados. Vamos a tomar una foto. La fotografía es también un rasgo biométrico que tiene que ver con el reconocimiento facial. En las notarías ustedes harán, por supuesto, los dos, ¿no? Con el documento,
el reconocimiento facial en el documento y luego pues el otro rasgo que es los de las huellas. Correcto. Doctor, ¿me permite su cédula, por favor? Vamos a extraer los biográficos y biométricos de la tarjeta mediante un escáner. Doctor, ¿podría por favor confirmar sus datos que aparecen en la tableta? Frídole Ballén Duque, número único de identificación personal 13922643, es decir, mi cédula. Bien. Correcto. Ahora vamos a tomar las huellas dactilares del doctor para poder hacer posterior cotejo. Colóquela firmemente hasta que aparezca su huella en la pantalla. Correcto. Ahora su índice izquierdo firmemente hasta que aparezca la huella en la pantalla. En ese momento tenemos las dos minucias del doctor Frídole y aquí sí vamos a hacer el cotejo con la base de datos de la registraduría cuando dé clic. Aquí ya fue hasta la réplica, regresó con un match perfecto. Tanto nombres, apellidos, NUIP, cédula y cotejo biométrico. Ya por último tomamos la firma manuscrita del doctor. ¿Puede aplicarlo? Entonces firmo en un espacio que este pad tiene un espacio muy amplio incluso para las firmas muy grandes. O sea que no va a haber problema de firmas por fuera del espacio ni nada. Y aceptar, por favor. Aceptar. Acepto. Listo. Finalmente generamos ya el documento PDF que va a tener la firma del doctor con los datos de la diligencia que se acabó de realizar para un posterior autorización del notario. Ese proceso no lo vamos a seguir ahorita, sino solamente el cotejo que acabamos de hacer biométrico. Y ahí ya termina el proceso. Listo, muchas gracias. Mire, para los notarios, una tranquilidad enorme en su rol fedatario, porque va a viajar la validación y la autenticación a la base única de identificación de todos los colombianos y estos aparaticos que van a hacer en sus notarías, espantar de manera casi que disuasiva a muchos actores potenciales de fraude. O sea, van a saber que ahí los cogen y si los cogen en flagrancia puede ser que pasen a otro procedimiento, ¿no? Entonces, muy importante. ¿Alguna seña puede hacer? Recuerde que siempre hay y también hay otras figuras en el derecho colombiano. Bueno, el recurso que es que simplemente... Sí, hay un recurso técnico, ya se los explican cuál es el recurso técnico. Sí, señora. Buen día. Tenemos un recurso en el sistema que cuando vamos a tomar la firma del compareciente, simplemente con el pad dice o da en el botón no puede firmar y tenemos una leyenda que explica que por la norma el compareciente no puede o no sabe firmar. Él va a aparecer en el documento. Carlos, además, en el evento en que se caiga el sistema, que se vaya el fluido, que no haya internet, el notario sigue habilitado para hacer la identificación en la forma manual o tradicional. Y tengamos un poquito de paciencia que el proceso de implementación y perfeccionamiento nos va a llevar unos meses, pero no hay posibilidades de que el sistema fracase o falle. Además, para la inquietud de muchos colegas, el equipo que se entrega es el básico. Más adelante tendrán extensiones o terminales según las necesidades de la notaría y luego daremos el paso al inalámbrico, o sea, al captor móvil para ir a las cárceles, hospitales, para hacer la diligencia a domicilio. De manera pues de que esto va a ser completo. Y repito, no perdemos la competencia para hacer la identificación manual por X o Y razón que no se pueda realizar esa identificación. Pero mire, señor Frídole y ingenieros, de verdad que yo estoy absolutamente sorprendido de la velocidad y de la seguridad de la identificación. Si contamos todo el proceso fueron casi 2 minutos, pero lo que nosotros tenemos que valorar es desde el momento en que se imprimió la huella, que fue y regresó, más estaba colocándose el dedo que ya la registradora dijo, ese señor sí es, esa cédula sí es. Esto
es un desarrollo de la tecnología y la dedicación de la registraduría, certicámaras y los amigos franceses. De verdad que me voy absolutamente contento en este momento que me retire a reflexionar y dar gracias a Dios y a la vida porque el proyecto fue un verdadero éxito. Muchísimas gracias.